La posición que mantuve fue en el sentido de considerar que la incorporación de este emblema y de la frase morena en los promocionales de estos partidos no constituía una falta prevista en la legislación electoral. Esa determinación la sostengo en el sentido de seguir con mi desacuerdo respecto de considerar que la inclusión de un emblema, en este caso, manteniendo sí los emblemas de los partidos políticos, que esa es una obligación legal, constituía una falta y nos lleva a reflexionar sobre lo que acontecería en asuntos de interés público. Es decir, si un partido político, por ejemplo, hace una referencia a un programa de gobierno, si un partido político hace referencia a una organización social, se considera que esto es una violación a lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del tribunal. No comparto los argumentos de la Sala Superior cuando ha planteado, entre otras cosas, que los partidos solo tienen autorización para los fines que no supongan la inclusión de terceros de cualquier tipo. Yo creo que los partidos tienen que hacer uso de esta prerrogativa como de otras a las que tienen derecho, tutelando en todo momento aquello que la Constitución les otorga como derechos respecto de su vida ordinaria, respecto de la búsqueda del voto, respecto de aspectos asociados a su condición de entidades de interés público, y no advertí en la primera de las ocasiones que hubiera una desviación de esta condición y de esta circunstancia al emplear este emblema. Sin embargo, el Tribunal Electoral, como ya se ha dicho aquí de manera sobrada, ha resuelto que, en función de su interpretación, se hace se consigna una violación a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base tercera, apartado A, párrafos primero y tercero constitucional. Esa determinación de la Sala es la que lleva, en su caso, a considerar la individualización de la sanción que se propone desde la Secretaría Ejecutiva y con la que me encuentro en desacuerdo en términos generales. Como en desacuerdo me encuentro con el planteamiento formulado por la consejera Marván respecto de establecer, a partir de los razonamientos por ella expresada, que se puede arribar a la conclusión de que la sanción a imponer es una amonestación pública. Y la razón por la que me encuentro en desacuerdo con el planteamiento formulado por ella es porque, en mi opinión, una violación, he dicho que no comparto, pero que ha sido consignada por la autoridad responsable en esta dirección a la Constitución, directamente al artículo 41 de la Constitución, me impide valorar que se trata de una sanción que pueda considerarse leve y, dentro de esa consignación, arribar a la conclusión de que merece una amonestación pública. Pienso que, dados esos hechos, que han sido responsabilidad de la propia Sala, hay que establecer una sanción pecuniaria diversa a la que nos presenta la Secretaría Ejecutiva, porque, en mi opinión, esta sí constituye un elemento desproporcionado en relación a la falta y su gravedad. No puedo acompañar, pues, la idea de que el atenuante, digamos, de una primera ocasión en la que se establece una sanción nos llevaría a concluir que estamos ante la necesidad de imponer una amonestación pública. Dependerá de, en su caso, qué es lo que se resuelve. Tampoco estoy de acuerdo
con que el Tribunal Electoral, en términos de la reflexión que nos ha propuesto la consejera Elizondo, hoy actuaría de una determinada forma frente a la posible impugnación en razón de lo acontecido con el ciudadano Andrés Manuel López Obrador en otro momento, porque además hasta donde tengo conocimiento, en aquel caso no fue una sanción dirigida al propio ciudadano, sino fue una sanción a los partidos políticos por un uso indebido de la pauta. Creo que las circunstancias deben ser valoradas, contextualizadas de manera diversa. Por eso arribo a unas conclusiones también diversas, naturalmente, que pongo a consideración de la mesa. Yo estimo que la sanción que debiera imponerse a los partidos políticos en relación, y tomo como parámetro la propuesta original que ha sido presentada por parte de la Secretaría Ejecutiva, debe consistir en lo siguiente, y desde luego habría que establecer un conjunto de valoraciones en esa dirección, y las pongo a consideración de la mesa. Para el caso del Partido de la Revolución Democrática, una sanción consistente en 5.895.000 pesos. Para el Partido del Trabajo, una sanción consistente en 2.670.000 pesos. Y para el Partido Movimiento Ciudadano, una sanción igualmente correspondiente en 2.076.620 pesos, lo que llevaría a una sanción total de 10.546.760, lo que es aproximadamente el 30%, poco más, de la sanción que impuso en su momento la Secretaría Ejecutiva, basado en efectivamente considerar, como es mi caso, que siendo una violación constitucional, ciertamente, deben establecerse un conjunto de atenuantes en torno al particular. Entre otros, incluso, el que la sala haya, déjenme decirlo de este modo, interpretado que aunque no existe esa infracción en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, merced a una armónica, en su opinión, interpretación, puede arribarse a la conclusión de que hablar de un movimiento social en un spot es una conducta que debe ser sancionada por la autoridad. Creo que atiendo a los precedentes que el propio Consejo General ha establecido y también a los precedentes que yo mismo he mantenido en relación a este tipo de sanciones. No lo vinculo de modo directo con el caso 7.1 porque creo que, a diferencia de aquel, hay aquí elementos diversos que debemos poner en escena y debemos considerar. No es lo mismo hablar de un sujeto que potencialmente es un aspirante y que el aspirante aparece en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y que tiene un conjunto de limitantes frente a el establecimiento de una sanción en torno a la aparición de un emblema de una asociación civil o de una persona moral que en nada está en el propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por estas razones es que no puedo equiparar con simpleza aquel asunto, aunque entiendo muy bien que la consejera Elizondo incluso originalmente tuvo una consideración diversa a la que tuvimos la mayoría de los consejeros del Consejo General. En atención a ello está siguiendo los propios precedentes de su convicción originaria. Esta es mi propuesta y en torno al tema de la violación constitucional es que no puedo acompañar que la sanción eficaz y proporcional en este caso sea la de amonestación pública. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero. En la primera ronda tiene